Ya está grabando, ahora sí. Bueno, programa 50, obtener tensiones BA, BB, BC y BD, ¿no? Como última vez vamos a resolver este problema de dos formas posibles. La solución 1, que es planteamiento tradicional con las corrientes de nodo, ¿verdad? Y la solución 2 va a ser por el planteamiento directo que ya han visto el día de ayer con el ingeniero. Bien, este es el planteamiento tradicional, ¿verdad? Yo tengo que darme las corrientes de nodo que están acá en colores, y 1, y 2, y 3. Acá tengo y 3, y 8, y 6, y 4, y 7, y 6, y 4, y 5, y 2, ¿no? Eh, bueno, cabe recalcar que las corrientes que salen de un nodo, por ejemplo, I3 en color verde, llega al nodo B, ¿verdad? Pero al analizar desde el nodo B también va a salir la misma corriente I3, pero en sentido opuesto, ¿no ve? Si se dan cuenta, estas dos corrientes I3 están en sentidos opuestos. Bueno, una vez identificado el nodo de referencia, el nodo 0, que me da el problema, se procede a analizar las corrientes en cada nodo, ¿ya? Bueno, rápidamente, en el nodo A, las corrientes que salen son iguales a 0. Gracias, gracias. Y 1 más I2 más I3 es igual a 0. En el nodo B, I3 más I6 más I8 igual a 0, ecuación 2. En el nodo C, I4, I6, I7 es igual a 0. Y en el nodo D, I2, I4 más I5 es Gol, igual a 0. los parteros de la Champions. Ecuación número 4. Ok. Ahora debemos expresar estas corrientes de nodo que salen en función de las tensiones de nodo, ¿verdad? Pero es importante aclarar esto. Para obtener las corrientes en función de tensiones de nodo, yo tengo que analizar netamente desde el punto de vista del nodo del que estoy analizando. Por ejemplo, en el nodo A, tengo que analizar desde este nodo, desde ese punto de vista, ¿ya? Por ejemplo, la corriente 2, pueden ver acá, hay dos corrientes 2, ¿no ve? No puedo analizar desde ese punto de vista. Obviamente tengo que analizar desde el punto de vista del nodo A. Para el nodo B, desde el punto de vista del nodo B. Lo mismo para los demás nodos, ¿sí? Bueno, vamos con el nodo A. La corriente I1, que es de color azul, va desde el nodo A hasta el nodo 0, ¿verdad? Por lo tanto, la ecuación va a ser BA menos B0 sobre 16, que es la resistencia en esa trayectoria. La corriente I2, que está en color rojo, desde el punto de vista del nodo A, va desde el nodo A, circula por la fuente de 30 voltios y llega al nodo D. La ecuación va a ser BA menos 30 menos BD entre la resistencia que se encuentra en esa trayectoria, o sea, 4 ohmios, ¿verdad? Vale la pena señalar que es menos 30 porque la trayectoria de esta corriente roja va de más a menos en la fuente de voltaje. Vamos a la corriente I3 de color verde. Va de BA, circula por la fuente de Ah, 40 no, no le he hecho nada. y llega al punto B. Favor de apagar los micrófonos, por favor. Gracias. Por lo tanto, la ecuación para la corriente I3 va a ser VA más 45. ¿Por qué más? Porque la corriente I3 de acá circula desde el potencial negativo al potencial positivo, ¿verdad? Y llego al punto B, menos BB. Todo dividido entre la resistencia existente en esa trayectoria, o sea, 8 ohmios. Para el nodo B se realiza el mismo procedimiento. I3, lo voy a hacer más rápido. I3, desde el punto de vista del nodo B, o sea, esta corriente de acá va a ser BB menos 45 menos BA entre 8. ¿eh? La corriente I6, desde el punto de vista del nodo B, BB menos BC entre 4 ohmios. Y por último, la corriente I8, BB menos B0 entre 8, ¿verdad? Acá están las ecuaciones. Lo mismo para las corrientes en el nodo C y en el nodo D, ¿ya? Estas corrientes que he obtenido en función de las tensiones de nodo las reemplazo en las ecuaciones que he obtenido al principio, en estas ecuaciones, 1, 2, 3 y 4. Y tengo estas 4 expresiones en funciones de tensiones de nodo, ¿verdad? Simplemente reemplazado. Esto sería I1 más I2 más I3, ¿verdad? Pero sabemos que la tensión B sub 0, que es el nodo de referencia, es igual a 0. Y tengo este nuevo sistema de ecuaciones, ¿ya? He factorizado de cada componente, BA, BB, BC, BD correspondiente de cada ecuación, ¿verdad? Esta ecuación está totalmente factorizada en estas 4
ecuaciones, ¿sí? Es un sistema 4x4 bastante sencillo, de forma matricial o de forma que ustedes convengan. Y tengo la respuesta de BA, BB, BC y BD. A ver, BA menos 5,58, BB 10,28, BC 0,6948 y BD menos 21,8750 voltios, ¿sí? Hasta acá yo creo que no hay ninguna pregunta. Si es que hay alguna pregunta, por favor, la pueden realizar por el micrófono, ¿no? Bueno, debo señalar que deben aprender bien esta parte de las corrientes de nodo, porque lo vamos a ver en el tema de supernodo. Es importante que lo planteen de esta manera, ¿sí? No solo es resolver por el método matricial, también hay que saber de dónde sale cada corriente, cada corriente de cada nodo, ¿verdad? Bueno, vamos a la solución 2, el planteamiento directo, que es el planteamiento matricial, ¿sí? Una vez identificado el nodo de referencia, el nodo 0, que me da el problema, se procede a obtener el sistema matricial obteniendo la matriz de admitancias y el vector columna de corrientes, ¿ya? Bueno, para hacerlo más didáctico, lo voy a hacer así, ¿ya? Las admitancias propias del nodo, a ver, las admitancias propias del nodo A son los elementos marcados en color verde, ¿ya? O sea, el nodo A posee las ramas de 4 ohmios, 16 ohmios y 8 ohmios. Por lo tanto, la admitancia propia del nodo A va a ser la sumatoria de las tres admitancias. Un cuarto más 1 sobre 16 más un octavo. Es lo que tengo acá. Es necesario recordar que una fuente actúa como un cortocircuito. Por lo tanto, la admitancia será en esta rama 1 sobre 4 más 0, ¿no ve? Por eso solamente un cuarto. Vamos a la coadmitancia entre el nodo A y el nodo B. La coadmitancia entre A y B es menos un octavo, ¿verdad? La coadmitancia entre A y D, que es del nodo A y el nodo D, solo tengo menos un cuarto. Lo tengo acá. La coadmitancia entre el nodo A y el nodo C. El nodo A y el nodo C no tienen contacto directo con resistencias, ¿no? Por lo tanto va a ser 0. ¿Por qué 0? Porque A y B actúan como, perdón, A y C actúan como un circuito abierto y la resistencia de un circuito abierto es infinito. 1 sobre infinito es igual a 0, ¿no ve? Corrientes salientes que están en color azul, ¿ya? Por ejemplo, del nodo A sale esta corriente de la fuente de 45 voltios y entra la corriente de la fuente de 30 voltios. Pero ¿cómo expreso esta corriente? La corriente que proporcionaría, entre paréntesis, esta fuente va a ser 45 voltios entre la resistencia que está en serie, entre 8, ¿no ven? Por lo tanto, como es saliente, esta parte va a ser negativa. Para la corriente entrante correspondiente a este valor de 30 voltios, la corriente va a ser positivo, 30 voltios entre 4 ohmios. La polaridad tiene mucho que ver con la dirección de la corriente. Sabemos que esta fuente proporciona una corriente de menos a más, por eso tiene este sentido. Acá en la fuente de 30 voltios lo mismo, proporciona una corriente de menos a más, por eso va en dirección hacia abajo y por lo tanto en dirección desde D hacia A, entrante. ¿Ven? Vamos al nodo B, de la misma manera. La admitancia propia del nodo B, los elementos marcados con color verde. O sea, un octavo más un cuarto más un octavo, es lo que tengo acá. La coadmitancia entre B y A va a ser entre el nodo B y el nodo A simplemente menos un octavo. La coadmitancia entre B y C menos un cuarto. La coadmitancia entre B y D es un circuito abierto, 1 sobre infinito es 0. La corriente entrante solo tiene una fuente conectada en este nodo, ¿verdad? Por la polaridad de menos a más, la corriente estaría entrando, por lo tanto es positivo. ¿Qué valor de corriente? 45 voltios entre la resistencia en serie, 8 ohms. Acá tengo el nodo C, no tiene ninguna fuente, por lo tanto el planteamiento se hace más sencillo, ¿verdad? Admitancia propia del nodo C. Un décimo más un quinto más un cuarto, ¿verdad? Coadmitancia entre el nodo C y el nodo A. C y A están en circuito abierto. La coadmitancia va a ser 0. Coadmitancia entre el nodo C y el nodo B. C y B menos un cuarto. Coadmitancia entre el nodo C y D. C y D menos un décimo. No tiene fuentes, por lo tanto no hay corrientes, entre paréntesis, ¿no ve? Vamos al último nodo, el nodo D. La admitancia propia va a ser los elementos que están marcados en verde
un décimo más 1/20 más un cuarto. La coadmitancia entre el nodo D y el nodo A va a ser menos un cuarto. La coadmitancia entre el nodo D y el nodo B va a ser 0. ¿Eh? La coadmitancia entre el nodo D y el nodo C, menos un décimo. Análisis de corrientes. Corriente saliente. ¿Por qué saliente? Porque esta fuente proporciona una corriente que va de menos a más. ¿No ve? Y por lo tanto sale del nodo, si se dan cuenta, la dirección de la corriente. Por lo tanto, va a tener menos en magnitud 30 voltios entre la resistencia que está en serie. ¿No ve? 4 ohms. Y este sería el sistemita matricial directamente, donde los elementos II, que serían 1, 1, 2, 2, 3, 3 y 4, 4, son las admitancias propias de cada nodo, y los demás elementos IJ son los elementos de admitancia compartida, sabiendo que todos son negativos, ¿no ve? Si es 0, 0 nomás. Y acá tenemos el vector de corrientes, simplemente reemplazando los valores que hemos obtenido hace un momento. Y resolviendo este sistemita matricial, tengo las mismas respuestas que he obtenido por el sistema de ecuaciones anteriormente planteado, ¿sí? Este método es bastante sencillo, el de planteamiento directo. Así que vamos al siguiente problema. Problema 9. Lo he modificado, es básicamente, es hallar B sub 0 comparando los sistemas matriciales de corrientes de malla y tensiones de nodo, ¿ya? Solución 1, planteamiento por corrientes de malla. Simple, malla 1, malla 2, ¿verdad? Y yo tengo este sistema matricial 2x2. No vale la pena recalcar de cómo se obtiene esto, ya lo hemos visto un millón de veces. Y la respuesta de B sub 0 es igual a 20 voltios. ¿Cómo he hallado B sub 0? Simplemente veo esta rama, solamente circula la corriente I2. Por la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿no? Simplemente reemplazo y es B sub 0 igual a 20 voltios. Vamos a la solución 2, que es lo que me interesa. Planteamiento por tensiones de nodo, ¿sí? Bien, me doy el nodo 1, que es el nodo principal, ¿verdad? El nodo 2, que también es nodo principal, yo lo denomino de tierra, ¿ya? Y bien, el sistema matricial va a ser 1 por 1, ya no va a ser 2 por 2 como en el anterior método, ¿ya? Acá tengo la matriz de admitancia, que es una matriz 1 por 1, simplemente colocando un medio más un quinto más un cuarto. Voltaje 1 es igual a las corrientes, ¿ya? Al vector de corrientes. Vamos a ver acá, la fuente proporciona una corriente de menos a más, lo mismo que la de 20 voltios, de menos a más, ¿no ven? Y según el gráfico, estas dos corrientes son entrantes a este nodo, por lo tanto, ambas son positivas. ¿Qué valor? Esta corriente proporcionada por la fuente de 30 voltios va a ser 30 voltios entre 2 kilómetros. Y la corriente proporcionada por la fuente de 20 voltios va a ser 20 voltios entre 5 kilómetros, que es lo que tengo acá. Resolviendo este sistemita uno por uno, resulta que B sub 1 es igual a 20 voltios. Pero es necesario aclarar una cosa. Esta caída de tensión entre el punto 1 y el punto 2 es la misma que el B sub 0. ¿No ven? Si se dan cuenta, es la misma. Por lo tanto, viendo el circuito, decimos que V1 es igual a B sub 0. Y B sub 0 es igual a 20 voltios. Básicamente la misma respuesta que hemos obtenido por corrientes de malla. Este problemita lo he hecho para ver que el método de tensiones de nodo a veces es mucho más simple, porque solo tengo una ecuación, ¿no? No tengo un sistema de ecuaciones. Bueno, vamos a este problema de ejemplo, hallar la tensión VAB. ¿Ya? Tengo una fuente en serie con una resistencia. Los puntos A y B están acá marcados en la figura. Podemos presenciar la existencia de 4 nodos principales, el nodo A, el nodo B y estos dos nodos que están arriba y abajo. ¿Ya? Vale la pena recalcar que un nodo principal es aquel nodo en el que están conectadas más de 3 ramas, ¿ya? 3 o más ramas, ¿ya? Por lo tanto, si me doy cuenta, el nodo A converge en 4.7 y 2.2. En este caso, es un nodo simple, pero para el análisis de circuito lo voy a considerar como un nodo principal. Bueno, hay dos soluciones, tomando como, la solución 1 tomando como nodo de referencia al nodo B, este nodo, ¿ya? Y la otra va a ser tomando como referencia el nodo D, ¿ya? Para que vean que por cualquier método, identificando cualquier nodo de referencia, yo puedo resolver el circuito y voy a obtener las mismas respuestas. Bueno,
El nodo B es el nodo de referencia, ¿ya? Vale la pena aclarar. El problema me pide la tensión BA hasta B, o sea, BAB, tengo acá. Pero por las tensiones de nodo, yo sé que VA es, perdón, VAB es igual a VA menos VB, pero VB al ser de tierra es VA menos B0, y VA menos B0 es igual a VA. Por lo tanto, el planteamiento por tensiones de nodo me indica que VA directamente va a ser VAB, que es lo que yo estoy buscando. Acá estoy planteando directamente el sistema matricial, ¿ya? En esta parte del vector de columna de voltajes están las variables, que serían los nodos, ¿no? A, C y D. Y analizamos las admitancias. La admitancia propia del nodo A va a estar acá, o sea, 1 sobre 4.7 más 1 sobre 2.2, ¿verdad? La coadmitancia entre el nodo A y el nodo C, que serían estos dos elementos de la matriz, será la coadmitancia entre el nodo A y el nodo C menos 1 sobre 4.7. Está acá. La coadmitancia entre el nodo A y el nodo D va a ser menos 1 sobre 2.2. Ya lo tengo acá. La admitancia propia del nodo C, que es este nodo de acá, va a ser 1/10 más 1 sobre 4.7 más 1 sobre 8.2, que es lo que tengo acá. La coadmitancia entre el nodo C y el nodo D va a ser menos 1 sobre 10, ¿no? Está acá. Por último, la coadmitancia del nodo D, perdón, la admitancia propia del nodo D, que es el nodo de acá, va a ser 1 sobre 2.2 más 1 sobre 3.9 y la última rama más 1 sobre 10. Ya tengo acá. Me voy al vector de corrientes, ¿ya? En el nodo A no tengo ninguna fuente conectada, por lo tanto, 0. En el nodo C, que tengo acá, está conectada a la fuente de 8 voltios y por la convención que he mencionado anteriormente, esta fuente de voltaje proporciona una corriente de menos a más. Por lo tanto, si me fijo el circuito, está entrando, ¿no ve? Por eso es positivo. ¿Qué valor? El valor de la fuente, 8 voltios, entra a la resistencia en serie, 10 ohms. Por último, me voy al nodo D, que es este de acá abajo. En este caso, la corriente que está acá es saliente, ¿no ve? Por lo tanto, va a ser menos 8 voltios entre 10 ohmios, ¿no? Simplemente resolviendo este sistema matricial, tengo que la tensión VA es igual a menos 8,483 milivoltios, que a su vez hemos dicho que es igual a la tensión VAB, que es lo que me pide el problema. Vamos a la solución 2, tomando como nodo de referencia el nodo D, ¿ya? El nodo de acá abajo es mi tierra. Y hago el mismo planteamiento. Tengo que hallar la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que hallar VAD y BBD, ¿no ve? Para después hacer una diferencia entre VA y BB. Voy a plantear directamente mi sistema matricial y va a ser acá el vector de voltaje, que es el vector de variables, VA, BB y BC, ¿no ve? Admitancia propia del nodo A va a ser 1/4 más 1 sobre 4.7 más 1 sobre 2.2, coadmitancia entre el nodo A y el nodo B. A y B es un circuito abierto, ¿no ves? Resistencia infinita. 1 sobre infinito, 0. Coadmitancia entre el nodo A y el nodo C, menos 1 sobre 4.7. Ya lo tengo acá. Admitancia propia del nodo B es el nodo B, 1 sobre 8.2 más 1 sobre 3.9. Coadmitancia entre el nodo B y el nodo C, B y C menos 1 sobre 8.2. Ya está acá. Por último, la admitancia propia del nodo C va a ser 1 sobre 4.7 más 1 sobre 8.2 más 1 sobre 10. Y esta es la admitancia propia del nodo 2. Me voy al vector de corrientes. En el nodo A no hay fuente, corriente 0. En el nodo B tampoco hay fuente, corriente 0. En el nodo C ya está conectada la fuente de voltaje, ¿ya? Por notación hemos dicho que suministra una corriente de menos a más. Por eso esta corriente de color azul, ¿ya? En ese sentido. Analizo mi nodo C. Esta corriente está entrando, ¿ven? Por lo tanto va a ser positivo. ¿Qué valor? 8 voltios entre 10 ohms. Obtengo las tensiones BA, BB, BC sabiendo que yo solo necesito la tensión BAD y BBD. ¿Para qué? Para obtener la diferencia BA menos BB, ¿no ven? Simplemente reemplazo. BA 0.77868, acá menos BB 0.78716, acá, y me da la misma respuesta que en el anterior método de solución, ¿no ven?
Con esto hemos demostrado que identificando cualquier nodo de referencia, la respuesta es la misma. ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento? Bueno, si no hay preguntas, pasaremos al siguiente problema. Obtener Bs en el circuito si la corriente I sub 0 es igual a 1 ampere. Es un problema de la práctica, el problema número 7. Bueno, acá es de dato una corriente I sub 0 y una variable va a ser un elemento activo del circuito, en este caso, una fuente de voltaje, ¿ya? Bueno, el primer paso es identificar los nodos principales y el nodo de tierra. Yo tengo el nodo principal 1, el nodo principal 2 y el nodo principal 3 que va a ser el de referencia. ¿Por qué este es de referencia? Porque fíjense, en el nodo 3 convergen una rama, dos ramas, tres ramas y cuatro ramas. Es el nodo en el que convergen la mayor cantidad de ramas. ¿Por qué? Porque en el nodo 1 solo convergen tres ramas, esta rama, la del 16, y la de 5, y lo mismo en el nodo 2. Solo convergen 5, 10, 4, y perdón, 40. Por lo tanto, conviene que este nodo sea el nodo de referencia. Planteamos el sistema matricial, ¿ya? Acá la matriz de admitancia, el vector de voltaje y el vector de corrientes. Bueno, como B1 y B2 son mis variables, ya las tengo acá en el vector de voltajes. Admitancia propia del nodo 1. Cuidado, fíjense este problema. Esta resistencia de 10 obviamente está en serie con la de 10. Por lo tanto, la admitancia de esta rama va a ser la suma, ¿no ve? 1 sobre 10 más 10, 1 sobre 20. Acá, en esta rama, la admitancia va a ser 1 sobre 16. Por último, más la admitancia acá, 1 sobre 5 más un quinto. Coadmitancia entre el nodo 1 y el nodo 2 va a ser negativo del inverso de la resistencia, menos un quinto, que está acá, ¿no? Por último, la admitancia propia del nodo 2. Veo un quinto, que está acá, más 1 sobre 40 más 10. Ojo, la resistencia en serie, tengo que sumarla. 40 más 10, 50. El inverso, 1 sobre 50. Y por último, más 1 sobre 10. Ya está acá. Simplemente, esa sería la matriz de admitancias. Me voy al vector de corrientes. La fuente de voltaje en este circuito está conectada al nodo 1. Por lo tanto, la corriente que suministra va a estar de menos a más. Por convención, yo veo que está entrando, ¿no ve? Positivo. ¿Qué valor? Valor de la fuente de voltaje, Bs, entre la resistencia en serie. Está en serie con 10 más 10, o sea, entre 20 ohmios. Voy a expresar este sistema matricial en un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque aquí tengo una variable en mi parte de la derecha, ¿no ve? No puede ser. Tengo que resolver este sistema de ecuaciones con la condición que me da el problema. La condición es I sub 0, ¿ve? Pero esta corriente la debo expresar en función de tensiones de nodo. Porque esta I sub 0 va a ser igual a ¿qué? Fíjense, esta corriente parte del punto 2, por eso es B2 acá, y llega hasta el punto 3, menos B3, dividido entre la resistencia en serie, 40 más 10, entre 50. Y aquí simplemente despejo el valor de B2, ¿no ven? B2 había sido igual a 50 voltios. Ok, ya. Una vez conocido el valor de B2 obtenido de la dirección, de la condición del problema, digo, reemplazo en las ecuaciones, en la ecuación 2, ¿ya? Y voy a obtener el valor de B1 igual a 80 voltios. Conocidos B1 y B2, reemplazo en la ecuación 1 y solamente me quedaría despejar Bs. Y despejo Bs simplemente y la ecuación me da que Bs es igual a 300 voltios. ¿Ya? Con esto llegaríamos a la solución de este problema. Cabe recalcar que si yo resuelvo este problema por corrientes de malla, tendría que tener un sistema 3x3. ¿Ya? No conviene tanto. Es por eso que el método de tensiones de nodo a veces es mucho más eficiente. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta hasta el momento.
ver, Estoy bien, Oxy. ya. Bueno, vamos al problema número 8 de la práctica también. Revísenlo. Dice hallar el valor de la fuente de voltaje V, la fuente de acá abajo, si la corriente I sub 0 es igual a 0 amperes. ¿Ya? Bueno, fíjense acá el problema no me da ningún nodo principal ni ningún nodo de referencia. Por lo tanto, yo me voy a dar. Identificamos los nodos principales y el nodo de tierra. Nodo principal 1, 2 y el nodo de referencia que sea el nodo 0. Y una vez más, el nodo 0 lo he escogido porque convergen 4 ramas. La rama de 5 ohmios, la rama de 12 ohmios, la rama de 4 ohmios y la rama de 10 ohmios. Bien. Nuevamente planteamos directamente el sistema matricial. Obtengo la matriz de admitancias. Vamos. El vector de voltajes, que es el vector de incógnitas. Y acá, la admitancia propia del nodo 1. Fíjense, lo mismo que el anterior problema. Va a ser 1 sobre 4 más 8, 1 sobre 12. La mayoría tiene problemas en esto porque a veces solo incluyen este nodo, o sea, solo un cuarto. Pero está mal, tiene que ser toda la resistencia en serie en esta rama. 1 sobre 4 más 8, un doceavo. Más un quinto más 1 sobre 2 más 3, un quinto, ¿no ven? Luego, coadmitancia entre el nodo 1 y el nodo 2, menos un quinto. Menos un quinto. Y por último, admitancia propia del nodo 2. Va a ser un quinto más un cuarto más un décimo, ¿no? Que está acá. Vamos al vector de corrientes, que está acá. En el nodo 1 solo está conectada la fuente de 120 voltios. Por notación, la corriente va de menos a más. Y por notación, yo digo que la corriente entra, positivo. ¿Qué valor? 120 entre la resistencia en serie. 4 más 8, 12. 120 entre 12. Me voy al nodo 2. La única fuente es la de V, ¿no ve? La corriente está entrando por notación porque va de menos a más. La magnitud de esa corriente va a ser V entre 10 ohmios. Ya está acá. Lo que yo debo hacer es plantear este sistema matricial en forma de un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque acá tengo una variable en la parte que debería ser una igualación, ¿ve? Por lo tanto, simplemente acá está el sistema de ecuaciones. Y nuevamente, la corriente I sub 0, que es la condición del problema, a ver, ¿qué dice? La corriente I sub 0 es 0 amperes, ¿ya? O sea, no circula corriente por esa rama. Por lo tanto, mi ecuación va a ser I sub 0, me fijo, parte del nodo 1 y llega al nodo 0. V1 menos V0 entre 5 ohmios. Aquí está. Simplemente acá reemplazo I sub 0 es igual a 0 y despejo V1 y resulta que la tensión V1 es igual a 0 voltios, ¿ya? Lo que debo hacer ahora es reemplazar en la ecuación 1, reemplazo V1 acá y tengo V sub 2 igual a menos 50 voltios. Conocidos V1 y V2, de la ecuación 2 reemplazo V y me sale menos 275 voltios, ¿ya? Con eso llegaríamos a la solución de este problema. ¿Alguna pregunta que tengan de este problema? Bueno, si todo está claro, pasaremos a este ejemplo, ¿ya? Hallar la tensión VAB y la corriente I sub 0 por tensiones de nodo, ¿ya? Acá no me da ningún nodo de referencia, ningún nodo principal, así que yo me voy a dar. Yo me doy los nodos, el nodo principal A, el nodo principal B y el nodo principal C, y por último el nodo principal que es de referencia, el nodo D, ¿ya? Bien, va a ser directo porque este método es directo, ¿no ve? Planteamiento de la matriz de admitancia. En el nodo A, fíjense acá, el nodo A, convergen 1 sobre 20 ohmios, más 1 sobre 20 ohmios, más 1 sobre 20 ohmios. Acá está. Coadmitancia entre el nodo A y el nodo B. Entre el nodo A y el nodo B tengo menos 1 sobre 20. ¿Ve? Coadmitancia entre el nodo A y el nodo C, que es este de acá, menos 1 sobre 20. Ya está acá. Admitancia propia del nodo B. ¿Dónde está el nodo B? Aquí está el nodo B. Admitancia propia va a ser 1 sobre 20 más 1 sobre 30 más 1 sobre 30. Está acá. La coadmitancia entre el nodo B y el nodo C va a ser menos 1 sobre 30, ya está acá. Por último, la admitancia propia del nodo C. 1 sobre 20 más 1 sobre 30 más 1 sobre 30. ¿No? Aquí está. Me voy al vector de corrientes, ¿ya? En el nodo A
están conectadas dos fuentes de voltaje, las dos de 80, ¿no ven? Esta fuente de arriba proporciona una corriente de menos a más en esta dirección. Por notación yo digo que la corriente sale, ¿no ve? Por lo tanto va a ser menos 80 entre 20. Acá está. La otra corriente proporcionada por esta fuente. Por notación la corriente va de menos a más, ¿no ve? Por lo tanto entra, ¿qué magnitud? 80 entre 20. Va a ser más 80 entre 20. Resolviendo el sistema matricial por calculadora, yo digo que VA es igual a este valor, DB es igual a este valor y VC es igual a este otro valor. ¿Ya? Pero el programa me pedía VAB. ¿No ven? Viendo el circuito, VAB va a ser igual a B mayúscula directamente, ¿no ve? ¿Sí? Y es por eso que VAB es igual a el valor de VB mayúscula, 53.3333 voltios. Y la corriente I sub 0 por la ley de Ohm, la corriente va a ser igual a la caída de tensión entre la resistencia y simplemente despejo, perdón, reemplazo. VAB, que es este valor, entre la resistencia 30 ohms. Y me da 1.7778 amperes. ¿Ya? Pueden corroborar estas respuestas porque es un problema del primer parcial que yo lo he resuelto por corrientes de malla. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahora? Creo que no, ¿no? Bueno, me quedan 2 minutos. Auxi, Sí, dígame. en esta parte del B de A hacia B, ¿por qué lo ha tomado directamente que el voltaje B es igual a B a B? Allá. A ver. Si yo pongo mi multímetro acá, ¿no ven esos dos puntos? Aquí, la entrada de la resistencia, voy a obtener VAB. Imagínate, si yo subo un poquito más el conector del multímetro y lo pongo acá, y el otro conector lo pongo acá, va a ser lo mismo. ¿Por qué? Es como si fuera todo este arreglo, un circuito en paralelo a esta rama, ¿no ve? Y yo estoy hallando la tensión en estos dos puntos. Es por eso que yo digo que la tensión VAB minúscula es igual a la VB mayúscula. ¿Ya? Gracias, Auxi. Ya. Jonathan, ¿no? Te llamas Jonathan, ¿no ves? El que acaba de preguntar. Sí, Auxi, Baza, Jonathan Baza. Sí, sí, ya me nota. Ya. Bueno, pasaremos al siguiente problema, pero tengo un minutito, a ver, que acabe la reunión ya. Mientras tanto, alguna otra pregunta que tengan. Van a volver a ingresar, por favor, el link es el mismo. Tenemos solo un minutito. Para este problema vamos a eh, introducir el concepto de las fuentes de corriente, ¿ya? Que lo han visto también en el tema de divisor de corriente. Es más sencillo, lo van a ver. ¿Tengo cuánto tiempo? 30 segundos, a ver. Ya, van a volver a ingresar, por favor. Ahorita se va a cortar.